Hola, en este nuevo video hablaremos sobre los vectores, sus componentes y cómo se introducen en el plano o en el espacio en general. Básicamente estamos iniciando la introducción de lo que es el curso vectorial. Muy bien, antes de iniciar el curso vectorial tienes que tener ciertos conocimientos previos de cálculo de una variable, o sea, más o menos diferencial e integral. Básicamente comprender conceptos básicos sobre lo que son las funciones, conocer sus propiedades, lo que son también las funciones algebraicas, o sea, las expresiones, las trigonométricas, las inversas y saber derivada integral. Perfecto. Con esto damos inicio al... Empezaremos repasando ciertos conceptos básicos, nada nuevo lo que están viendo ustedes, pero para empezar a refrescar conocimientos. Uno de ellos es el sistema de coordenadas rectangulares. Si saben, el sistema de coordenadas rectangulares es un sistema que nos permite ubicar puntos en un plano o en el espacio tridimensional. En un plano consta de dos perpendiculares. Bajo este contexto están unidos entre sí el eje X, que es horizontal, y el eje Y, que es vertical. Los puntos en el plano se localizan asignándoles dos coordenadas numéricas, o sea, números reales. Una para la posición horizontal, o sea, el eje X, y otra para la posición vertical, eje Y. Muy bien. Podría dar un ejemplo, pero aquí apenas estamos repasando el ejemplo. O sea, los conceptos básicos no es nada nuevo, así que le demos clic con la dirección de un vector, o sea, dándolo y asignándolo acá. La forma que interactúa el vector a un plano, por ejemplo, en este sistema se determina la inclinación que tiene respecto a los ejes, o sea, X y Y. Si queremos generalizar este sistema a tres dimensiones para ubicar puntos en el espacio, estamos hablando de tres dimensiones, simplemente añadimos un tercer eje, el eje Z, que es perpendicular tanto al eje X como al eje Y. De esta manera podemos asignar tres coordenadas numéricas a un punto en el espacio tridimensional para ubicarlo de manera precisa. Entendiendo esto, pasemos al siguiente concepto que vamos a repasar, es qué es el vector, cómo se define, cómo se ve, de qué manera podríamos utilizarlo. Pues bien, un vector es como una flecha en el espacio. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector, es decir, cuánto mide. En esa dirección, o sea, la dirección del vector es hacia donde apunta la flecha. Y el sentido indica va hacia adelante o hacia atrás, en esa dirección. Entonces, un vector es como una flecha que tiene tamaño, dirección y sentido. Ok, ahora hablemos de sus componentes. La diferencia fundamental entre un punto y un vector radica en sus propiedades. Un punto no tiene magnitud, dirección o sentido. Simplemente representa una ubicación en el espacio y se nombra con coordenadas como X, Y, por ejemplo, en un plano. Puede ser cualquier número. Por otro lado, un vector tiene magnitud, dirección y sentido, tiene identidad y se representa con una letra seguido de una flecha encima, como por ejemplo U. Hay que respetar la simbología, muy importante eso, pues si no pones la flechita por encima de la letrilla, está mal, está erróneo, no es un vector. Entonces, muy pendiente allí, en ese detallito. Los vectores también tienen componentes. Como verás, son números que indican cuando se extiende el vector, cada dirección. Por ejemplo, el vector U con componentes 3 y 2, donde 3 es la componente de la dirección X y 2 es la componente de la dirección Y. Pero un momento, acuérdate lo que yo te expliqué. No es lo mismo los componentes con un punto, ¿entiendes? O sea, no puedes comparar un punto que puede estar en cualquier parte del espacio que se ubica a un componente.
O sea, como las coordenadas del componente de un vector, no es lo mismo. Es muy importante que lo tengas en cuenta porque existe muchas personas que confunden esto y yo quería dejártelo claro, hermano. Ahora repasemos una propiedad indispensable que todo el mundo debería tener en cuenta sobre los vectores. Es que los vectores son libres, pueden viajar en donde quieran. Los vectores libres en el plano cartesiano son aquellos que pueden comenzar en cualquier punto del plano. Como verás, termina en cualquier otro punto, manteniendo siempre la misma magnitud, dirección y sentido. Esto es sumamente importante. Esto significa que podemos desplazar un vector a diferentes lugares del plano, sin cambiar su identidad como vector. Dos vectores que están desplazados, como por ejemplo los dos que estoy poniendo acá, uno se encuentra en el segundo cuadrante y el otro al cuarto cuadrante, no afectalo para nada. Acuérdate que más que todo este concepto está más motivado a la física, porque el vector no puede ser negativo, más que todo siempre es positivo, como un elemento matemático, como algo físico. ¿Me entiendes? Es simple. Pues bien, vector como tal, donde esté desplazado, no afecta su naturaleza como vector, siempre y cuando su magnitud, dirección y sentido se mantengan constantes. Ahora repasemos. Este último punto, que deberías de conocer que los vectores tienen ciertas operaciones que pueden interactuar entre ellos. Una de las principales operaciones es la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Ojito allí lo que estoy diciendo. La suma de dos vectores se define o se conoce como la suma de sus componentes. Es decir, sumamos las componentes correspondientes de ambos vectores para obtener un nuevo vector resultante. Les mostraré un ejemplo, pero quiero simplemente darles algunos spoilers de lo que vamos a ver más adelante. Luego lo vamos a conocer cómo reaccionan geométricamente en el plano, cómo se suman, cómo se restan, cómo interactúan, y lo veremos más adelante. Pues bien, ahora hablemos también de la multiplicación por un escalar, que implica multiplicar cada componente del vector por ese número real, lo que nos da un nuevo vector con las componentes multiplicadas por ese escalar. Es decir, si asignamos cualquier X número, podría ser 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo de sus componentes se triplicarán y serán más grandes, pero mantendrán su dirección. Siguen manteniendo su dirección y sentido, pero es más grande, es más denso. Su magnitud se extiende. Muy bien, explicado ese punto, en los próximos temas que vamos a tratar se centrará en la interpretación geométrica de las operaciones con vectores. Se abordará cómo calcular geométricamente la suma de dos vectores y el producto de un vector por un escalar. Aquí te dejo un ejercicio para si te interesa probar alguna cierta suma o multiplicación y me lo indicas en los comentarios. De cualquier manera, si tienes alguna duda o alguna inquietud, podés escribirme en los comentarios. Saludos y bendiciones.